Freud. Lo sabemos muy preocupado y concernido acerca de los malestares contemporáneos. Queremos preguntarle qué vocación encuentra dentro del psicoanálisis de orientación lacaniana en relación a los malestares contemporáneos. Creo que la orientación lacaniana es en el hilo directo de Freud de encontrar la interpretación analítica que conviene a la época. Freud, en los años 20, anticipó sobre lo que iba a ser la forma política de los años 30, es decir, el partido totalitario y el poder de los caudillos de toda clase, de los líderes que iban a producir una forma otra que la forma democrática y que iban a ser la solución de las crisis de los años 30, con esta reducción dramática del número de democracias, quedándose al final dos, Inglaterra y los Estados Unidos, y finalmente con un héroe demócrata, Franklin Roosevelt, y un héroe aristócrata, Winston Churchill, para liderar estas democracias en contra de todos los regímenes totalitarios. Bien, Freud supo interpretar la época mostrando lo que iba a pasar y de por qué estaba así, en qué fuerza particular el líder estaba instalado, mucho más fuerte que la ley, que los procedimientos legales o que la representación. Había más fuerte que las democracias representativas lo que no tiene representación y que es el goce pulsional depositado en el líder. Bien, Lacan, precisamente en los años 60, con los acontecimientos del mayo del 68, dio la interpretación. El seminario de Lacan, El revés del psicoanálisis, es una hazaña extraordinaria. Es un comentario en el momento mismo en el cual justo acaban de producirse los acontecimientos, muestra que la rebeldía de la juventud viene de un desplazamiento del sujeto de la ciencia en la época, que está renovando completamente y reformulando el lugar del saber en las universidades. Y que esto entonces, la toma nueva, la manera con la cual se inscribe el saber en la universidad, las exigencias nuevas de reducción del saber a algo útil y necesario para la construcción de la economía deducida de la ciencia, esto producía un malestar global en la juventud que permitía dar cuenta de lo que fueron los acontecimientos de mayo y cómo no se explicaban en términos marxistas solo de la lucha de clase. Eran más bien en lo que era el funcionamiento, el desplazamiento del saber como tal, y que pensar lo que iba a ocurrir no se podía hacer en términos de la lucha política tipo y en la perspectiva de la revolución. Esto era un error y seguir así solo iba a producir desilusiones y falsas esperanzas que conducen al suicidio. Como él dijo en su televisión, la esperanza ha conducido gente que he conocido bien al suicidio. Y era una referencia entre las líneas que se podía leer a un héroe cultural de la época, joven marxista, que en una perspectiva muy romántica, digamos,
se suicidó precisamente en la espera de la revolución que no venía. Yo diría que esto permitió, en este sentido, Lacan ayudó a que la situación en Francia no fuera tan pésima que en Italia, con los movimientos armados que conducieron la juventud italiana a unos impases de los cuales testimoniaron los años de plomo que hubo allí, que culminaron con el asesinato de Aldo Moro y todo lo que giró alrededor de él, en el cual se revelaron las contradicciones de la perspectiva, digamos, de la lucha armada en esta época y con los impases que se alcanzaron. Yo diría que entonces Lacan dio una interpretación en nuestros años, no solamente con el seminario El revés del psicoanálisis, sino también en el seminario Encore, porque la otra pregunta de la época era el auge o digamos, la manifestación como fuerza política de la cuestión femenina. El post-68 fue la constitución de una forma política que no había tenido forma hasta este momento en Francia, la constitución del movimiento de liberación femenino, el MLF, y que era la manifestación de algo que no encajaba hasta ahora en las formas políticas, en los partidos políticos comunistas o de orientación marxista. Las mujeres tenían que callarse la boca porque los militantes eran machos de verdad que se enfrentaban con la policía y no eran cosas de las mujeres que tenían que ocuparse del café y de después curarlos cuando estaban heridos después de los enfrentamientos. Fue un surgimiento de completamente otra cosa, imprevista, no se sabía, había que recortarse la desesperanza de los partidos tradicionales, incluso de las organizaciones de juventud de la época, sabiendo si primero había que pensar si el 68 era interesante o si era pequeño burgués. Estos estudiantes no eran obreros, ¿qué hacían en las calles ellos? Solo complicaban el pensamiento. ¿Qué hacían allí? ¿De qué se trataba? Podía ser la vanguardia obrera, pero el problema es que los partidos obreros eran metidos en completamente otra cosa. Y después las mujeres que salían allí, estas, ¿qué es esto? Era también una reivindicación pequeño burguesa. ¿Qué hacían las mujeres allí? Todas de clase media, etc. No se entendía más de qué se trataba. Entonces, todo esto, ¿cómo ordenarlo? Y el seminario aún es también el ordenamiento de esto a través de los efectos de desplazamiento del discurso del amor y cómo efectivamente la objeción femenina al discurso del amo apoyado en las figuras clásicas de la autoridad iba a ordenar la política de una manera nueva y jamás vista hasta este momento. Así que Lacan, entre el 69 y el 73, en 4 años, produjo las herramientas que permitían pensar lo que iba a ser el desarrollo de la política de la época. Así que ahora lo que nos toca es precisamente seguir el hilo que indicó Lacan, entender que lo que se manifiesta al nivel político es siempre la manifestación de 3 niveles. Primero, el desplazamiento del sujeto a la ciencia, la manera con la cual se actualiza el desencadenamiento de la ciencia en la cultura que tenemos, la manera con la cada vez más una ciencia sin amo se está extendiéndose sus procedimientos. El ejemplo
de la época actual, el más notorio, es Google. Google es una experiencia de concentración del saber sobre cada uno de nosotros en un sistema que no tiene ningún control democrático, en el cual un comité de 10 personas, que son los dueños de Google, deciden cómo va a estructurarse la vida de uno con las maquinarias que pueden producir, con la manera con la cual qué van a hacer del saber que tienen sobre cada uno de nosotros. Incluso el saber genético. Cuando se dice que dentro de 10 años vamos a tener en Google, cada uno de nosotros, por muy poco dinero, vamos a tener el análisis del ADN a disposición y que va a ser depositado allí. Esto da la idea de lo que es el desencadenamiento de la ciencia, de un saber sin amo dentro de la civilización, que la reordena. Y el amo corre detrás de este saber que es globalizado, que efectivamente puede instalarse en cualquier lugar del mundo, se puede hacer la producción de la plusvalía vinculada al saber se puede encarnar en cualquier lugar del mundo. Y con la paradoja que fue en nuestra época, fue el país comunista, el país de la revolución cultural de Mao, que encarnó en lugar de la producción maximal de plusvalía hasta producir la catástrofe financiera que hemos pasado, con el desequilibrio China-Estados Unidos, China comprando todo el déficit de los Estados Unidos hasta hacer disfuncionar el sistema financiero y producir la más grande crisis financiera del capitalismo global, más fuerte que las de los años 20. Pero entonces, el mecanismo es primero este desplazamiento de la ciencia, sus consecuencias sobre la estructuración política, y con estos dos aspectos, renovación de la producción de comunidades sin líderes, tipo multitudinarias que interesó a Negri, etc., o Deleuze, etc. Por un lado esto, por el otro lado, que no hay que olvidar, la concentración maximal de poder en lugares que no tienen ninguna cosa que ver con la política oficial, tipo los 5 dueños de Google, y esto multiplicado los millonarios chinos, etcétera, etcétera. Y una cierta desconexión entre los procedimientos actuales de la política, sea en las democracias representativas, sea en otras formas de organización, sea en regímenes totalitarios más o menos constituidos. Todo esto hay que pensarlo, las contradicciones de la política, con al mismo tiempo el desplazamiento de la ciencia y el desplazamiento de la palabra femenina, el hecho de que se entró en la política las mujeres de una manera especial. En la coyuntura actual hay que ver que no solamente porque hoy es el día de entrada en función de la presidenta de Kirchner, pero en Brasil tenemos Dilma Rousseff, el amo ahora de Europa es Angela Merkel, es más claro aún todo día que pasa de crisis de G20 en G8, en grupo de los 17, cada vez más se verifica que efectivamente tenemos una configuración del poder en el cual las que se hacen escuchar son mujeres que pueden encarnar la función del líder en tanto que deseo vivo. Y es llamativo que, por supuesto, este decline de las viejas formas de autoridad
es por supuesto reemplazado por estas nuevas formas de autoridad que encarnan las mujeres en muchos aspectos. Pero el psicoanálisis tiene también que ayudar para que esto no sea pensado en las viejas formas del pensamiento. Es decir, de la representación de la mujer hubo, antes del psicoanálisis, esta idea de la Virgen de Hierro, o la Mujer de Hierro, la señora Sacher, que era versión de la Virgen Imperial, versión de la reina Isabel, de la reina Elizabeth, en la época del Renacimiento, que fue la verdadera fundadora de Inglaterra, más allá de Henry VIII, que fue una figura transitoria, mientras que la que encarnó el fundamento de un Estado moderno en el Renacimiento y protestante fue Elizabeth. Hubo en la historia ya. Lo que hay que, de nuevo en nuestra época, es que no solamente las mujeres ocupan el lugar de la mujer de hierro, que cuando los hombres son débiles, entonces con las mujeres se puede ir y se puede hacer resurgir una versión de una voluntad absoluta, clara y decidida, como también en la historia de Rusia, Catarina la Grande, etc., encarna esto. Pero lo que es más interesante es nuestra época, es cómo esta relación entre las mujeres y el poder se complexifica, se democratiza, se diversifica. Y esto, el psicoanálisis puede también ayudar a pensar las formas de la época en las cuales los efectos políticos, la razón por la cual van a encarnarse cada día más acerca del desplazamiento de la posición de las mujeres. Entonces, en estos tres ejes de dirección, desplazamiento del sujeto a la ciencia, consideración de las formas nuevas de política que están inventándose y del lugar que las mujeres ocupan, vamos a ver cómo la política del siglo XXI va a producir más excepcionalidad. No solo como el siglo XX, en las figuras de los líderes excepcionales totalitarios, sino más de excepcionalidad dentro del sistema de la representación y al mismo tiempo que interroga la representación. Cómo se va a inventar formas nuevas de encarnar esta necesidad de la excepcionalidad dentro de las organizaciones de las masas. No solamente las masas sin líder, con líder, digamos las masas con excepción. Y esto, vamos a verlo, se está inventándose.